Para el octavo ejercicio que nos están pidiendo es elaborar un programa en C empleando programación modular que almacene en un arreglo unidimensional el valor de hasta 30 números aleatorios comprendidos en el intervalo de 40 a 80. Posteriormente imprime en pantalla el elemento mayor y el menor. Añada a la aplicación su repetidor eventual. Bien, para este octavo ejemplo vamos a considerar que en el arreglo vamos a almacenar valores aleatorios. Los valores aleatorios propuestos son de 40 a 80. Bien, el objetivo de este ejercicio es determinar qué elemento es el que contiene el mayor valor. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo como ejemplo una propuesta de un arreglo de 6 elementos que tienen valores aleatorios comprendidos entre 40 y 80. Cuando me piden el elemento o el número de elemento con el mayor valor, en este caso es el elemento número 3, que es el que contiene el mayor valor con 74. Y en el caso del menor sería el elemento número 4 con el valor menor, que en este caso es 42. Bien, para conseguir esto vamos a emplear un método de búsqueda y que me va a permitir determinar, o en este caso buscar, el mayor o el menor. Para ello, bueno, lo que vamos a desarrollar es una comparativa de datos que se encuentran dentro del mismo arreglo. La propuesta inicial de este método consiste primero en declarar una variable que va a almacenar un dato que se encuentra dentro del intervalo de datos que se están generando. En este caso, bueno, o de manera particular suelen asignar siempre el primer elemento del arreglo a esa variable. Una vez que se tiene asignado ese valor en esa variable, comienza la comparativa, ya sea mayor o menor que, o en este caso mayor igual o menor igual. Al tener esa comparación de datos, lo que vamos a hacer es asignar más bien reasignar el dato que está en el sector de memoria del arreglo hacia la variable cuando se cumpla la condición, de tal manera que siempre vamos a estar almacenando el mayor o el menor y estaríamos comparando con el resto de los demás elementos. Al finalizar toda la comparación de datos, vamos a obtener en esta variable el dato mayor, pero aquí nos piden indicar qué elemento es el que lo contiene. Así que bueno, adicional a la variable que ya tenemos declarada, que almacena un valor que se comprende dentro del rango de los valores aleatorios del arreglo, tendremos que declarar una variable más para el almacenamiento del índice, que corresponde al número de elemento que contiene el menor o el mayor dato. Bien, tomen en cuenta este procedimiento porque es el que vamos a estar desarrollando en el compilador para determinar los dos valores, tanto el mayor como el menor, que se nos está pidiendo para el octavo problema. Bien, vamos a pasar al compilador para el desarrollo del código fuente. Continuando en el compilador, al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a reutilizar algo del código fuente ya escrito. Y bueno, en este caso no voy a necesitar estas funciones, las voy a eliminar y voy a comenzar por modificar la función leer, que más que leer sería nuevamente generar. Entonces vamos a generar valores aleatorios de tipo entero. Entonces voy a cambiar el arreglo de float a int y los demás parámetros siguen siendo lo mismo. En este caso vamos a ponerle aquí, en vez de resistencia, el texto dato. Y bueno, como no es captura de usuario, sino se genera de manera aleatoria, previo al texto o previo al print y al goto, vamos a utilizar la función run, y en este caso el valor aleatorio lo vamos a almacenar en el arreglo D con índice T. Y bueno, ¿cómo quedaría en este caso el run? Si yo propongo, bueno, el ejercicio dice que hay que generar valores aleatorios comprendidos entre 40 y 80. Si yo coloco un run módulo, por ejemplo 40, los valores comprendidos que me va a generar esta instrucción son del 0 al 39. El punto sería aquí cambiar esto a 41. Entonces los datos comprendidos ahora serían del 0 al 40.
Ahora, para desplazarnos hacia una cifra mayor, pues lo único que voy a hacer es sumarle aquí 40. Entonces ahora, si esta instrucción me genera valores aleatorios de 0 a 40 y al valor mínimo le sumo 40 y al valor máximo le sumo también 40, entonces ahora del valor mínimo, que es 0 más 40, el rango inicial sería 40. Del valor final, que es 40 más 40, tendría yo 80, y con esto yo estaría obteniendo el valor de valores aleatorios comprendidos en el rango que se me especificó, de 40 a 80. Bien, para comprobar esto vamos a imprimir en pantalla los valores aleatorios en formato entero decimal de lo que hay almacenado en el arreglo D con índice T. Bien, esto sería en la parte de mi función general. Ahora pasamos a el punto de la búsqueda. Entonces es un método de búsqueda que consiste en determinar cuál es el elemento con el mayor valor y cuál es el elemento con el menor valor. Entonces vamos a nombrarlo así: búsqueda. Y como parámetros sería un arreglo entero. Vamos a nombrarlo D, y el número de elementos que necesito para hacer la búsqueda. Bien, lo que yo había comentado, necesito dos variables, una para almacenar el dato, y bueno, esta variable tiene que inicializarse con un valor que esté comprendido dentro del intervalo del arreglo. Bueno, aquí estoy viendo que no puede ser D porque ya mi arreglo se llama D. Entonces vamos a ponerle T. No, T es el que uso para el arreglo. Vamos a ponerle G. Entonces aquí la propuesta, o de manera general, se asigna el primer elemento del arreglo. Entonces en este caso sería a inicializar a G con el valor del primer elemento del arreglo, que en este caso es el del índice 0. Y la otra variable sería precisamente la variable que me va a almacenar el número del elemento, y bueno, vamos a iniciarlo en 0. Una vez que tengo mis variables listas, voy a desarrollar el ciclo for. Voy a declarar una variable más para el índice del ciclo for. Entonces aquí este índice lo iniciamos desde 0. Voy a desarrollar la acción mientras el valor de t sea menor a n, y incrementar a t en 1. Como parte de la acción del ciclo for sería empezar a hacer las comparaciones. Así que bueno, voy a implementar un if para preguntar si lo que hay en G es menor o igual a lo que hay en el arreglo D con índice T. Entonces ya voy a empezar a preguntar por cada uno de los datos que se encuentran dentro del arreglo. En este caso, si es verdad, entonces voy a asignar a G el nuevo valor que tiene D con el índice T, que es, con el cual se está comparando. Y además ahí le voy a asignar el valor de T, que corresponde precisamente al índice o el número de elemento donde se dio esta comparativa. Entonces, bueno, en el caso de G, recuerden que tiene el primer valor del arreglo. Entonces, suponiendo que es un 3, entonces ese 3 se almacena en G, y el primer valor del arreglo es precisamente 3 para cuando t vale 0. Entonces aquí se va a dar esta comparativa como afirmativa, entra al if, y de nueva cuenta el 3 lo vuelvo a almacenar en G, y ahí le asigno el valor de t. Entonces aquí tendríamos 3 y aquí valdría 0. Bien, posteriormente ese nuevo valor se compara al siguiente elemento del arreglo, porque va a cambiar t a 1. Entonces si se vuelve a dar esta comparativa como afirmativa, ese nuevo valor lo voy a guardar en G. Guardo el valor, en este caso el mayor, porque estaría guardando el dato mayor, ¿sí?, y el número de índice donde se dio la comparativa. La cuestión es de que yo voy a empezar a hacer toda la comparación de ese nuevo valor que tiene G con respecto a los demás elementos del arreglo, y al final del ciclo for voy a obtener tanto en G como en I el valor mayor y el número de elemento que lo contiene. Así que bueno, para concluir aquí tendría que utilizar un print indicando que el elemento %d tiene el mayor dato con, y aquí imprimo
también el dato. Mis parámetros sería aquí i, coma y g. Entonces esto corresponde al número del elemento y esto corresponde al dato almacenado. Esta misma rutina tendría que aplicarla para obtener el valor menor. La única diferencia es que cambiaría la condicional a un mayor o igual. Y bueno, podría implementarlo dentro del mismo ciclo for. Entonces, adicional a esto, pues tendría que agregar otra variable. Por ejemplo, una f que inicialice igual con el primer elemento del arreglo y un índice para almacenar el número de elemento que contiene el menor valor. Entonces, copio esta línea o estas líneas, las pego en la parte de abajo dentro del mismo for, pero ahora haciendo referencia a f. Y bueno, aquí sería asignar a f el valor que contiene el arreglo d con índice t, y a i mayúscula el índice. De esta manera determino el mayor en esta parte y aquí el menor. Y bueno, entonces para concluir la función voy a copiar esta línea que corresponde al print para mostrar también el elemento que contiene el menor dato. Y aquí estaría imprimiendo el índice, i mayúscula y f. Bien, en este caso i, las dos i's, mayúscula y minúscula, es el índice considerando que comienza desde 0. Pero bueno, sabemos que eso ocurre de manera interna, así que bueno, para visualizar, para mostrárselo al usuario, no hay que considerar ese 0, sino siempre más 1. Aquí sería más 1. Y bueno, vamos a agregar coordenadas para mostrar el texto. Vamos a incluir las mismas 3,20 y en el otro texto 3,21. Bien, con esto ya tendría yo mis dos funciones para generar datos aleatorios y para hacer la búsqueda. Vamos a la función principal main para la implementación de estas funciones. Comienzo con la declaración de mi arreglo, vamos a nombrarlo datos. Y bueno, en este caso creo que el ejercicio nos lo pedía para 50 elementos. Yo no lo voy a hacer para 50 elementos, me voy a basar en una variable n que tiene como valor inicial 10, entonces lo voy a hacer para 10 elementos, ya sea que este valor lo asignen por usuario o lo implementen directamente para la cantidad que se les está pidiendo. Posteriormente mando a llamar la función generar, le mando el arreglo, que en este caso se llama datos, el número de elementos que voy a generar y la posición donde se va a mostrar la columna de datos. Posteriormente hago un llamado a la función búsqueda, igual le mando el arreglo donde están los datos, que en este caso también se llama datos, y el número de elementos que voy a analizar, punto y coma. Bien, ya con esto yo estaría finalizando el llamado de mis funciones y bueno, vamos a pasar a la ejecución de mi código fuente. Antes de ejecutar el código fuente, en esta parte no cambié la condicional del if. Recuerden que para este caso es determinar el mayor y para este caso era determinar el menor, así que bueno, tengo que cambiar la condicional a mayor o igual. Bueno, ahora sí ejecutamos nuestro código fuente. Y bueno, ya en la ejecución de nuestro programa, aquí están los datos que se han generado. Ustedes observen, en este caso dice que el elemento 7 tiene el mayor dato con 79. Entonces aquí está el dato 7 y efectivamente tenemos un 79, no hay nada mayor a 79 y bueno, con eso comprobamos que está bien este punto. En el siguiente dice que el elemento 1 tiene el menor dato con 40. Y bueno, vemos el dato 1 y efectivamente aquí está el 40 y en el arreglo no existe ningún otro dato que sea menor a 40. Bien, con esto determinamos el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Recuerden que los números aleatorios, si vuelvo a ejecutar el programa, serían los mismos. Tendrían que, si quieren nuevos valores aleatorios por cada ejecución, hay que cambiar el tiempo de ejecución y eso se logra
haciendo un llamado a la función srun, implementando como parámetros un time null. Ejecutamos una vez más el programa y ustedes verifiquen que los números aleatorios han cambiado. En este caso así observo que el 78 es el mayor y el 40 es el menor, y bueno, aquí está, no, miren, observen, es el número 5, aquí hay un 79 y efectivamente el programa lo marca como el dato mayor. Bien, algo también que se me está pasando a olvidar mencionar y que ha ocurrido en las demás aplicaciones es la falta del repetidor eventual. Así que bueno, para este ejercicio sí lo voy a considerar, aunque ustedes deben de considerarlo en el resto de sus aplicaciones. Para ello, bueno, no olviden que necesitamos una variable, en este caso char, nombre p, y bueno, generamos la apertura de nuestro ciclo do, y bueno, aquí sería do, apertura, creamos nuestro texto. Vamos a ubicarlo en la coordenada gotoxy 3,25. El texto sería printf, desea salir o desea regresar, sí o no. Y hacemos la captura de este dato por medio de get y lo asignamos a p. Entonces sería p asignación get. Finalmente, fuera del do, colocamos el while y la condicional es si el valor de p es diferente al carácter s. Y con esto ya estaríamos implementando nuestro repetidor eventual. Vamos a correr nuevamente el programa para verificar el funcionamiento del eventual. Y en la ejecución de nuestro programa nuevamente tenemos los valores aleatorios, determinamos cuál es el elemento mayor y el elemento menor, y aquí ya nos pide, bueno, nos da una pregunta condicional donde se nos pregunta si desea salir. Si le digo que no, entonces se generan nuevos números aleatorios y se determina otra vez cuál es el mayor y el menor. Entonces lo voy a hacer varias veces y vean ustedes cómo va cambiando y ejecutándose nuevamente el programa. Si yo quiero finalizar la aplicación, entonces oprimo una S y con ello concluye nuestro programa. Bien, consideren que en todas sus aplicaciones deben de incluir su repetidor eventual. Con esto finalizo el ejercicio número 8 y paso al ejercicio número 9.